hay que decir que Diana no era partidaria del divorcio. Ella no contemplaba esa situación, ya que lo había vivido con sus padres y rechazaba llegar a ese punto extremo. Y también estaba decidida de tal manera a apartar el divorcio de su realidad, costase lo que costase. Una vez que ella era la futura reina por derecho de matrimonio, albergó la posibilidad de poder evitarlo y se centró, quizá erróneamente, pero eso lo vemos ahora, en combatir la presencia ineludible de Camila. Ese combate fue inútil por muchas razones, ya que Carlos amaba a Camila, aunque si recuerdan, el príncipe llegó a dar una entrevista por televisión donde declaraba haber puesto voluntad en sacar adelante su matrimonio, negó haber sido infiel a su esposa, pero por sus palabras se dedujo que Carlos y Diana no tenían nada en común, que les fue imposible. Vamos, que lo intentó, pero no hubo manera. Hay que pensar que Diana fue elegida como esposa de Carlos porque era adecuada para el papel y para la función que tenía que desempeñar, que era la sucesión, pero nada más. Diana tuvo la ocasión de dejar claro, además, que nadie le ayudó a conocer sus funciones una vez que se convierte en esposa del heredero, esas funciones de representación y que conllevan apariciones públicas tanto en Reino Unido como fuera. Pero también hay que decir que a pesar de esa juventud y de la falta de entrenamiento, también ella lo tenía más fácil porque ese ambiente no le era del todo desconocido. Hay que decir, como digo, que Diana cumplía intuitivamente a la perfección con todos esos compromisos y apariciones públicas, porque atendía a la gente con mucho agrado y no por obligación, porque ella entendía que ese era su trabajo y lo hacía encantada. Pero eso también llegó a pasarle factura, como por ejemplo cuando se desmayaba en una gira por Australia. Sin embargo, en sus apariciones públicas se congregaban montones y montones de personas histéricas por verla y tocarla, cosa que no ocurría con Carlos. La pareja, hay que pensar que se llevaban 13 años de diferencia y que sus gustos e intereses eran incompatibles, imposibles de compaginar. Otra muestra más de que esa boda pues estaba planeada. Diana, por su juventud y por su papel de madre, tan joven además, apenas hacía otra cosa que ser madre y ser compañera de Carlos en esos compromisos y en esos viajes. Pero el príncipe tenía por su cuenta un círculo de amistades que eran todos de su edad y con los mismos intereses: la literatura, el teatro, el arte, los conciertos privados, deportes al aire libre, y Diana no compartía nada de eso. Todo eso le parecía aburrido e inútil. Ella estaba más cercana a las chicas de su tiempo y sus gustos eran pues las compras, la moda, la música de los grupos del momento, de los 80, y divertirse, pasárselo bien. Y para ella la cultura era solo una especie de atrezo que decoraba siempre a la realeza. Era el escenario habitual, o sea, nada especial. Lo más cercano a la cultura donde ella disfrutaba era por su gran amor hacia el ballet. Y recordemos que era la patrona del Ballet de Londres. Ella misma también bailaba de jovencita, pero como era demasiado alta, nunca se dedicó, digamos que profesionalmente, ni de lejos. Pero sí que entendía la música clásica mediante el ballet. Y con el paso del tiempo, queridos amigos, esa distancia, digamos que estructural entre la pareja real, se hacía más y más grande, separándoles más y más como pareja sentimental. Sin embargo,
Y para terminar de enrarecer este panorama de la pareja real, el éxito de la joven princesa con el público la daba como ganadora por goleada frente a su marido. Y eso sí que le llegó a afectar negativamente al heredero, porque se trataba de poner en valor la propia imagen pública del príncipe y además que Diana estaba logrando eclipsarle. Así que en los primeros pasos de esa situación que se despuntaba, el propio Carlos llegó a hacer chistes sobre eso, pero pronto se convertiría en una especie de duelo de reputación, de fama, de popularidad entre ambos, donde el príncipe no era precisamente el vencedor. Diana afirmaría, que recordarán, que Carlos sentía celos de ella y eso a ella no le hacía feliz precisamente, aunque sabía que eso finalmente podría llegar a ser un triunfo llegado el momento, y realmente lo fue. Vean, queridos amigos, cómo la situación se convertía en algo muy delicado y también muy surrealista, y lo peor, se convertía en una preocupación en aumento hasta que llegó a convertirse en un asunto de Estado. Por eso es que Diana intentó todo lo que ella supo con su juventud e inexperiencia. Recuerden que Diana no tuvo nunca un novio ni ningún otro individuo varón en su vida antes de Carlos. Apenas era una adolescente cuando se casa y eso era parte realmente de su encanto personal, pero también esa puesta en escena de los cuentos de hadas y de los príncipes que se casan con princesas y todo el mundo suspira. Realmente fue así. Volviendo a esa situación tensa y rota de la pareja, Diana quizá no hizo lo que debía, según muchos, ¿no? Y sobre todo según Carlos y la propia familia real, que era ignorar ese affair sentimental, amoroso de Carlos por Camila. Y todo ese afán de quitarse de en medio a Camila por parte de Diana solo logró poner a Carlos mucho más lejos de ella, porque Diana se había convertido en un problema, en un escollo, en una persona que dentro de la casa real era como una especie de verso suelto. Sin embargo, ante el público era todo lo contrario. Era idolatrada y era el miembro más y mejor valorado de todos. Y eso se estaba viviendo en Palacio con una enorme preocupación. Una preocupación que no tenían muy claro realmente cómo abordar. La pareja estaba rota, seguía apareciendo públicamente, pero Diana daba muestras inequívocas de lo que ella estaba padeciendo con un marido infiel, poniendo en la cuerda floja al heredero, señalándolo, y recordemos que los titulares de la época eran diarios y contundentes. Entre ellos, un titular y una información sonrojante entre Carlos y su amante Camila, que llegó a denominarse el Camila Gate, donde había grabaciones y un Tampax, vamos a dejarlo ahí. Y a la señora Parker Bowles en el peor de los lugares, y también con todo esto se le señalaba a la señora Parker Bowles en el peor de los lugares posibles ante los británicos. Realmente, queridos amigos, la crisis estaba siendo de proporciones gigantescas, y todo porque Diana se había propuesto, ya que no podía hacer que su marido la amase, al menos se encargaría de que los británicos tuviesen al príncipe Carlos como alguien no muy popular. Diana no hizo ni se prestó a hacer lo que su marido y la familia real quería o debía, y como ya se imaginarán, era dejar que ese matrimonio de tres siguiese su curso y que Diana admitiese ese matrimonio aún
teniendo ella misma amantes si es que así lo consideraba, ya que la prensa, en todo caso, terminaría interviniendo siempre en favor de la corona. Es decir, trataría de seguir dando brillo a la pareja real. Y ya está. Pero Diana nunca tomó eso en consideración, todo lo contrario. Se lanzó a una lucha frente a dos enemigos que estaban unidos entre sí y en su contra. El objetivo era que Diana aceptase la situación en vez de poner trabas y trabas, de montar escenas, de lastimarse ella misma, de entrar en desórdenes alimenticios que se hicieron públicos. Diana no tuvo ayuda ninguna, ella misma lo expresó, y entró en problemas alimenticios como podía haber entrado en cualquier otro desorden. Pero es que Diana pensaba que de alguna manera podría poner freno a esa relación infiel, extramatrimonial, que tanto daño emocional y psicológico le estaba causando. Llegó incluso a pedir ayuda a la reina. La reina, sabedora de todo absolutamente, dejó que las cosas se fueran desarrollando como se desarrollaron finalmente. Y según Diana, ella misma relataría en diferentes cintas de audio, recordando que formarían parte después de ese primer libro de Andrew Morton sobre la situación, que se titulaba Diana, su verdadera historia, publicado en 1992, es decir, fecha en plena separación y también en ese aislamiento de Diana bajo vigilancia en Kensington Palace.